El ajolote puede regenerar su cerebro, sus órganos, sus patas y aún así es difícil pensar que está en peligro de extinción. Hoy te voy a mostrar por qué es una de las criaturas más impresionantes y extrañas que la evolución ha producido, cómo funciona cada parte de su cuerpo y cómo respira por tres lugares distintos al mismo tiempo. Prepárate porque este anfibio es más complejo que cualquier cosa que puedas imaginar. Pero antes hablemos un poco de su historia evolutiva y de sus familiares. Hace millones de años las salamandras empezaron a conquistar la Tierra. Todas estaban destinadas a crecer, desarrollar unos pulmones muy eficientes. No, pero así no. Convertirse pues en adultos funcionales. Pero el ajolote fue algo distinto. El ajolote nunca creció. Prefirió quedarse en forma de bebé. A este fenómeno lo llamamos neotenia. Es cuando un organismo retiene características juveniles aún estando en su etapa adulta. Básicamente es un adulto en cuerpo de bebé. Pero esta neotenia en realidad es más que un capricho para verse joven toda la vida. En realidad le da unos superpoderes evolutivos. Y para entenderlos, pues vamos a ver su anatomía completa desde los ojos hasta su cola. Comencemos con sus ojos. Sus ojos son pequeños y simples, no tienen párpados, así que no pueden cerrarlos o pestañear o lubricarlos porque no producen lágrimas. Su sistema ocular es muy simple, en realidad no tienen mucha movilidad, no pueden mover los ojos para un lado y para otro como nosotros, tampoco pueden enfocar y básicamente ven borroso y a corta distancia. Así como tú vas a quedar si sigues viendo redes sociales todas las noches durante 2 horas seguidas. Que el ajolote está mejor porque en realidad el agua es la que lubrica sus ojos todo el tiempo, dado que allí es donde vive. El ajolote no ve el mundo como nosotros, claramente. Apenas puede distinguir ciertos colores, puede percibir ligeros matices entre claros y oscuros. Y esto es todo con un propósito, evitar peligros y encontrar comida, no necesita nada más. Pero lo realmente impresionante ocurre cuando su ojo sufre daño. El ajolote puede regenerar su ojo casi por completo. Aumento científico. Eso es lo más impresionante. Sus células entran en un estado llamado desdiferenciación. Esto hace que retrocedan a una forma más simple, como si viajaran al pasado y se volvieran más jóvenes de nuevo. Después empiezan a multiplicarse otra vez y a volverse a reorganizar, reconstruyendo capa por capa la córnea, el cristalino, la retina, e incluso pueden volver a reconectar el nervio óptico con el cerebro. Es como si su cuerpo tuviera un manual de ensamblaje para fabricar un ojo nuevo desde cero. Su boca no puede sonreír, de hecho si estuviera triste o feliz o de algún modo no lo podrías notar, porque simplemente no tiene músculos faciales para expresar algo. No puede masticar tampoco, su boca simplemente está diseñada para succionar. Abre la boca, crea un vacío y traga. Así caza, así come, rápido y sin complicarse. Pero, ¿y cómo es posible que se mueva tan bien si a duras penas puede ver? Hablemos un poco de algo que se llama la línea lateral. La línea lateral es un sistema sensorial que tienen los peces y los anfibios. Bueno, no todos, algunos, como el ajolote. No es un órgano por dentro, es una línea de poros que corre por los lados de su cuerpo desde la cabeza hasta la cola. Parece como una costura o una línea punteada que tenga en la piel. Y esta línea lateral les sirve para detectar vibraciones en el agua, ondas de presión, movimientos de objetos y animales cercanos, tales como presas, corrientes de agua, distancia de los obstáculos. En fin, es básicamente un radar subacuático que les muestra todo sin que lo tengan que ver. ¿Has visto los cardúmenes de peces en películas como Nemo o documentales? Pues esta línea lateral es la que le permite a estos peces no chocarse entre sí cuando están nadando. Es súper precisa y rápida. Pero esto solo es gracias a unas estructuras que tiene la línea lateral que se llaman neuromastos. Cada neuromasto es como un mini sensor que tiene unos pelitos sensoriales llamados células ciliadas. También tienen una cápsula gelatinosa encima y tienen muchas conexiones nerviosas que van directo al cerebro. Entonces, cuando el agua se mueve alrededor del pez, estas vibraciones mueven la gelatina de los neuromastos, la gelatina dobla los pelitos sensoriales llamadas células ciliadas y ese movimiento genera señales eléctricas que su cerebro interpreta como que algo se movió, como que algo se acerca o se aleja. La dieta del ajolote se compone principalmente de gusanos, de larvas de mosquito, larvas de libélula, unos crustáceos planctónicos que se llaman Daphnia, que son como pulgas de plancton, crustáceos pequeños variados, peces pequeños que quepan en su boca,
renacuajos, camarones e incluso a veces otros pequeños ajolotes. Así que sí, también son caníbales. El sistema respiratorio del ajolote tal vez es una de las cosas más impactantes, pero vamos de a poco. Empecemos con las branquias. Las branquias del ajolote son muy diferentes a la de la mayoría de los peces. Los peces tienen branquias internas que están escondidas debajo de una tapa dura, que se llama opérculo. Sí, opérculo. El ajolote tiene branquias externas, son esas ramas rojas que salen de su cabeza, que parecen una corona y los hacen ver tan bonitos. En realidad son como plumas vivas llenas de vasos sanguíneos que están atrapando oxígeno todo el tiempo. Al ser un anfibio, el ajolote también desarrolla pulmones y también durante toda su vida es capaz de respirar por la piel. La diferencia con los anfibios es que los anfibios no tienen estas características al mismo tiempo. Van descartando unas con el tiempo para quedarse con pues las que más les son útiles después. En cambio, el ajolote, como no quiso crecer, se quedó con todas y las puede usar todas al mismo tiempo. Esto beneficia un montón su capacidad regenerativa, ya que si por alguna enfermedad o por estrés llega a perder uno de sus sistemas respiratorios, tiene otros dos de reserva mientras regenera el que se le ha dañado. Cabe aclarar que los pulmones del ajolote no son, como decirlo, los más funcionales de todos. Son como un refuerzo por si algo le llega a pasar, pero si dependiera solo de sus pulmones, creo que estaría bastante en problemas porque no son los mejores pulmones que hay. Además de eso, al ser un anfibio, el ajolote cuenta con algo llamado respiración cutánea. ¿Qué quiere decir? Básicamente puede respirar por la piel. La piel del ajolote no tiene escamas como los peces ni tampoco una capa gruesa que lo proteja. En realidad es como una piel muy fina y húmeda que está llena de pequeños poros, parecida como un mochi. Esto le permite que los gases pasen a través de ella. Entonces, básicamente el oxígeno entra, el dióxido de carbono sale. En realidad es un proceso simple. Pero simple no siempre quiere decir aburrido. La piel del ajolote está hipervascularizada. Momento científico. Esto significa que sus vasos sanguíneos están muy cerca a la superficie y la sangre circula muy rápido por esa zona. Entonces el oxígeno entra por la piel, pasa inmediatamente al flujo sanguíneo sin necesitar de otros órganos. Es como si tuviera muchos pulmones microscópicos por todo el cuerpo. Entonces el oxígeno simplemente se mueve desde donde haya más oxígeno, o sea, en el agua, a donde hay menos oxígeno, la sangre del ajolote. A este movimiento natural le llamamos difusión. Este fenómeno requiere de más estudio para ser entendido, pero haz de cuenta es como cuando pones azúcar en un vaso de agua y sin revolverlo el azúcar empieza a difundirse por el agua. Y por si fuera poco, el ajolote tiene un metabolismo muy lento, así que no necesita mucho oxígeno realmente, lo cual es raro porque tiene demasiado para producir oxígeno, pero no necesita casi. Así que sí, Dios le da vacas a quien no sabe ordeñar. Ya para finalizar, podríamos mencionar un poco a su cerebro y a su corazón, los cuales también se regeneran con una capacidad increíble y además de todo, nunca deja cicatrices. Pero ¿por qué es esto? Tenemos que comprender un poco lo que sería el genoma. Si este fuera un canal de ciencia, explicaría lo que es el genoma, cómo funciona realmente y sus características bien en detalle, pero como no lo es, solo lo voy a explicar superficialmente para que lo entendamos. El genoma es como un libro que cada ser vivo tiene dentro de sus células. Allí está escrito cómo se debe formar, crecer y funcionar el cuerpo. En el caso del ajolote, este manual es gigante. Haz de cuenta que los humanos tenemos una biblioteca de libros, pues el ajolote tiene una biblioteca de enciclopedias que es 10 veces más grande que el de nosotros. Está lleno de secuencias repetidas y genes que controlan procesos súper complejos, entre ellos la capacidad de regenerar partes de su cuerpo, y gracias a esta información extra que el ajolote tiene, puede volver a formar patas y partes hasta de su médula espinal, su cerebro y su corazón, como ya lo mencioné antes. También puede regenerar huesos, cartílagos, músculos, piel, nervios y con mucha precisión. El ajolote tiene unas paticas muy pequeñas, las patas delanteras tienen 4 dedos, las traseras tienen 5. Esto es por una razón meramente evolutiva. En muchos anfibios, ranas y salamandras se repite este patrón: 4 dedos adelante, 5 dedos atrás. Básicamente esto lo que les da es más agilidad y soporte en la parte de adelante y más superficie para estabilizar y maniobrar en la parte de atrás.
La cola es su principal motor para nadar. En realidad no usa mucho las patas, pues, para dar potencia. Las usa más bien para cambiar de dirección y mantenerse estable. Como últimos datos, pues el ajolote puede nadar entre 0,3 a 0,5 metros por segundo, lo cual es entre 1 y 1,8 kilómetros por hora. Si llega a ser un sprint cuando se asusta, puede llegar hasta 1 metro por segundo, lo cual es 3,5 kilómetros por hora. Esto es realmente lento comparado con otros peces o incluso renacuajos. Estos datos pueden variar, no son cifras exactas, son más bien pues resultados de observaciones en laboratorio y en criaderos. Pero ¿por qué es tan lento? La cola del ajolote está diseñada para crear fuerza, pero no es tan larga. El cuerpo es flexible, pero no está diseñado para la velocidad, sino más bien para moverse poco y ahorrar energía. Son animales que viven en aguas muy tranquilas, más bien, y no en corrientes fuertes. También el ajolote puede hacerse en el fondo y caminar lentamente en el fondo del agua. El sistema digestivo del ajolote es en realidad muy simple. Como no mastica nada, simplemente traga entero y después digiere. Puede pasar días sin comer en su etapa adulta dependiendo de la temperatura y de su energía. Actualmente el ajolote se encuentra únicamente en México, específicamente en los canales de Xochimilco, en Ciudad de México. Este es su último hábitat natural real. Antes también se encontraban en un antiguo lago llamado el antiguo lago de Chalco, pero ese lago desapareció por desecación y urbanización, así que el ajolote allí se extinguió. El ajolote no se encontraba en ningún otro lugar, es una especie endémica, evolucionó únicamente en ese sistema. El clima, la temperatura, el tipo del agua y la vegetación del lugar eran perfectos para ellos. Ahora mismo están en peligro crítico de extinción principalmente por la contaminación del agua, la pérdida de su hábitat y también especies invasoras. En cautiverio hay miles de ellos, dado que son muy bonitos y la gente los compra muchas veces sin saber el daño que están haciendo. Realmente quedan muy pocos en la naturaleza. Así que esa es una invitación para ti, para que no compres más ajolotes. El ajolote es mucho más que simplemente un animal curioso. Es un milagro evolutivo, un laboratorio viviente, una enciclopedia de información de genes, una ventana a la medicina regenerativa. Es la prueba de que la naturaleza aún guarda secretos enormes en los lugares más pequeños. Si te gustó este video y aprender un poco sobre estas maravillas de la biología, comenta de qué quisieras que hiciera otro video posteriormente. Ahora desde aquí me despido y solo les deseo que se cuiden mucho. Ustedes no son ajolotes.